¿Saben quién nos vino a visitar? Es fenómeno, ¿no? Él es Carlos Fernández, es diputado, es de Misiones. Muchas gracias, diputado. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de... ¿Le gusta ser diputado? Y la verdad que cuesta adaptarse muchísimo. Uno viene del interior, viene con una profesión diferente. ¿Qué profesión tiene usted? Primero fui muchos años y soy muchos años médico de la ciudad de Oberá. Qué bueno, qué bueno. Pediatra y cirujano. Felicito. Muchas gracias. Eso se llama vocación montón, ¿no? 35 años de servicio. Digo, poder en la tener a un niño y poder saber que uno diagnosticando puede el niño estar mejor es maravilloso. Debe ser maravilloso. Sí, muchas satisfacciones, muchas relaciones. Aparte, esos niños ya deben ser adolescentes y algunos muy grandes. Ya son papás. Y encontrarse con usted debe ser una gran felicidad. Son papá. Bueno, yo nací en Oberá, tuve la oportunidad de irme a estudiar. Lo que nos inculcaron papá y mamá, que seamos alguien y que... ser alguien en la vida, te decía. Tienes que ser alguien. Y a lo mejor te dieron tanto amor y eras buena persona, pero cuando abrías la puerta, la jungla te pedías que seas alguien. Y dígame, ¿y cómo se le dio esto de ser político? La verdad que la trayectoria en la ciudad de donde vivo y donde nací llevó a que me conozca mucha gente y que se fijaran en mí por la relación que tenía en la comunidad y lo que uno hacía en la comunidad. Y nunca pensé que iba a estar en esto. Porque yo decía, la política no, la política fuera de la profesión y bueno... ¿Y cómo se lleva con la agenda parlamentaria? Acá mis compañeros que son periodistas parlamentarios tienen algunas preguntas, si usted me permite. Los estuve viendo para saber más o menos cómo es esto, porque uno no viene, las cámaras asustan, los micrófonos asustan mucho. Mire usted, yo soy analfabeto total. Si yo tengo hijos y he tenido hijos en diferentes momentos de mi vida y he tenido desde nacimiento a tener muchachones. Cuando dice el miedo a esto, si tiene fiebre, decir, ay, no sé qué tiene. Eso es miedo. Y yo voy a acercárselo a usted, me dice, tranquilícese, es apenas una gripe. Entonces, esto es para poder pensar en voz alta y tener la posibilidad que se comunique con la gente. Es la relación piel a piel que uno tiene con la familia, con la gente y la confianza que depositan en uno cuando te traen un niño. ¿Y trajo algún proyecto aquí a la Cámara? Nuestros proyectos son los que necesita la provincia. Ustedes han escuchado y siguen escuchando las grandes asimetrías que tenemos con el país central, como decimos nosotros, y en esa asimetría discutimos con el Estado Nacional hace mucho tiempo pidiendo, yo no tengo muchos años de trayectoria en política, pero conozco las necesidades de cada lugar de mi provincia, porque tuve la oportunidad primero de ser concejal en la ciudad de Oberá y después por 2 periodos de intendente en la ciudad de Oberá. Es la segunda ciudad de la provincia, con necesidades básicas muy importantes. ¿Tuvo experiencia de administración? Tengo experiencia de administración, que no es un tema menor. Ha sido muy bueno, muy interesante, que es totalmente diferente a la legislativa. Naturalmente. Diputado, usted está en un bloque que es chico, porque son 2 integrantes, ¿no? Con Diego Sartori. Así es. Pero son muy decisivos, porque está muy finita la Cámara entre las mayorías. Entonces, todos siempre estamos mirando a ver qué hacen los misioneros, qué hacen los rionegrinos, que son pocos, pero tienen mucho peso. ¿Qué van a hacer con boleta única y con Consejo de la Magistratura? Y además hay alguna diferencia ahí con el interbloque, ¿no? Con los rionegrinos. Exactamente. Exactamente, nosotros, eso es lo bueno que tiene, que cuando conformamos el bloque pudimos dialogar mucho, seguimos trabajando muchísimo, pero la realidad de cada provincia es diferente. Sabemos que la autonomía provincial en cuanto al acto electoral depende de cada provincia, y en esto por ahí es la confusión de la gente que escucha y que me pregunta ahora qué es esto de la boleta larga o la boleta grande en la provincia de Misiones, y donde nosotros explicamos que lo que se está discutiendo es para presidente, vicepresidente, senadores y diputados, que no tiene que ver con las elecciones provinciales. Nosotros venimos por historia ya en otras fechas distintas a las elecciones nacionales. Mira. Este es un partido provincial conformado por muchos grupos políticos, ideas totalmente diferentes, peronistas, radicales, libertarios, como decimos ahora, independientes, como el caso mío,
donde confluyen las ideas y donde hoy la provincia trata de hacer y viene haciendo en forma separada las elecciones provinciales y locales de las municipalidades con respecto a lo nacional. Es decir, que en Misiones no va a haber boleta única para cargos provinciales, digamos, no tienen esa idea. Esa idea no está todavía y sobre todo porque las elecciones son muy próximas y nosotros creemos que el proceso de adaptación a la gente que entienda de qué se trata la boleta es muy difícil todavía en la provincia porque no ¿Hay tenemos lemas en Misiones? ¿Cómo? ¿Hay ley de lemas en Misiones? Hay ley de lemas, también que es otro de los temas importantes. Y la ley de lema nos dio oportunidad de llegar al lugar, pero también nos sacó del lugar. Así pasa en las distintas candidaturas, o sea, no es que favorece solamente al espacio que está gobernando en este momento. La ley de lema tiene sus características especiales, en muchas provincias no les gusta, pero en nuestra provincia lleva muchísimos años de arraigo y de que la gente hoy entiende ese sistema, por eso decimos que es muy cambiar el sistema. Exactamente, es muy difícil concientizar. Y no es un tema de analfabetos o alfabetizados, es otro tema. Para entrenarnos en el censo, estaba hablando el otro día con operadores del censo, es muy difícil, porque no todos tenemos la misma capacidad de comprensión, no todos tenemos la misma capacidad de razonamiento. Yo puedo decir, ¿tenés agua? Y te puedo decir que sí, pero agua fría o agua caliente. ¿Tenés sanitario o no sanitario? Qué sé yo, tenemos miles de realidades. Es muy difícil. Bueno, vamos a ir boleta única. Y si yo no sé quién es el de la tercera foto, chiquitito, yo no sé quién es. Es difícil eso. Nosotros, la pregunta del censo, por ejemplo, ¿tenés agua corriente? Sí, tengo agua corriente. ¿Por qué? Porque tengo un pozo perforado y entonces en mi casa abro la canilla. Y es agua corriente. Y corre, el agua corre. Claro. El agua corre, porque el tema de la semiología, yo sí lo que... Es decir, que si el agua corre, viene, tengo acá un día, y yo a veces le meto la bomba. ¿Pero tenés eléctrica? No, yo le meto a la mano nomás. ¿Y tenés un cuadrito, sí o no? ¿Y cómo pones sí o no? ¿Cuánta gente tiene bomba o no bomba? Es muy complejo, difícil, es complejo porque las costumbres, los hábitos, la forma de vida son diferentes. Pues me imagino usted como médico, cuando aconseja a una madre o a un padre. Bueno, mira, bañalo o dale unos trapitos de agua fría. Y tenés que pensar en su hábitat, en su medio. Tenés que conocer de qué barrio es, de cómo vive, qué estatus social, digamos, o por qué... supuesto, no es un tema de plata o no plata. Por supuesto. De su profesión, entonces hasta somos, hacemos la receta de cómo debería preparar la comida para ese bebé, de qué forma, de si le pones sal, no le pones sal, si le pones azúcar o no le pones azúcar a la leche, porque las costumbres y los hábitos era, le cargo la mamadera de azúcar, entonces después no tengo dientes, los esmaltes, las caries, la prevención, el trabajar en la prevención, en las vacunas, o sea, es totalmente... Vos fijate en esto de la prevención política también. Si hacemos un paralelo en la prevención política, en la instrucción política, así que hoy, como sabe, bueno, mira, si hace frío, cubrí al nene, cubrilo. En la política... También le advirtieron, antes de ser intendente y de concejal, cuáles eran las mañas de la política, ¿no? No, eso uno lo aprende estando, viviendo y fundamentalmente escuchando. Porque creo que no solo tenemos que ver, sino también tenemos que escuchar la otra parte. Y eso es importante, la profesión me enseñó eso. A escuchar. Y para poder contestarle en la forma en que te están preguntando, en la forma en que te están diciendo, porque a lo mejor vos lo decís como médico en forma científica y te quedan mirando y no te dicen no le entiendo, porque da vergüenza decirle a un profesional que no te entiendo o no sé qué me estás diciendo. Entonces, en la profesión hemos aprendido a paciente por paciente, no a tener solamente la historia clínica, sino que cada paciente lleve un cuaderno. En ese cuaderno le anotamos el peso, la talla, los síntomas, el diagnóstico y la medicación. Y ese es el librito del... Y hablando de cosas que están escritas, ¿cuál es la agenda de hoy? Bueno, yo les quería preguntar sobre un tema que se discutió ayer y que finalmente se dictaminó, que tiene que ver con la ley de alquileres. De hecho, hubo exposiciones
de distintas expositores de distintas partes del país, contando un poco la realidad, ¿no?, de cada lugar. Quería saber un poco cuál es la situación en Misiones, o si nos puede contar tal vez en Oberá respecto al tema alquileres. Y por otro lado, ¿qué postura van a tener ustedes desde el bloque? Si van a acompañar alguno de los 3 dictámenes, ¿qué van a Todavía no hacer? pude leer los 3 dictámenes, pero sí la discusión es diferente en cada región y sobre todo en cada provincia. Las necesidades habitacionales que tiene la provincia de Misiones son muy importantes. En la ciudad de Oberá, en general nos están faltando 3.500 viviendas, que no lo vamos a lograr de un día para el otro, a pesar de que hoy tenemos la suerte de que se están haciendo 150 viviendas y próximamente otras 150 viviendas más en barrios con lotes con servicio, lo cual a mí me dio una satisfacción enorme porque lo venimos trabajando hace más de 6 años en el pedido de todo esto. Pero cubre, no llegamos ni siquiera a un porcentaje que dé resultado. Entonces, en la provincia de Misiones es necesario adaptar la ley de alquileres, es necesario corregirla, pero creo que también tenemos que ver que los sueldos son escasos, son distintos a los sueldos del resto de las provincias y de capital, donde existen las inmobiliarias que están y que a veces con una ley cerrada se tienen que cerrar a un esquema, pero creo que eso está en la posibilidad de dar pautas generales, pero también que cada provincia o que cada localidad pueda tener un régimen acorde a la situación actual de cada pueblo que tenemos nosotros. En Oberá, ¿se ciudad construye para alquilar o para invertir? Y la verdad que muy poco. Muy poco. Entonces también necesitamos ver algún las estímulo. dos partes. Aquel que alquila, que es el que tiene el problema, en los tiempos que tiene que alquilar, la indexación que debe tener, pero también tenemos que tenerla fijada, pues la mirada fija en el propietario. Tal cual. Hay propietario que no te alquila si no traes 100.000 Garantías, antecedentes claro. y garantías. Es muy difícil llegarlo. Y hoy una pareja joven con 1 o 2 hijos, ¿cómo hace para ¿Cómo lograr? hacer? Si no es el papá, si no es la mamá, si no es un tío, una garantía, y a veces... El tema del plazo, los 2 puntos que están en discusión, que es el Yo plazo, creo que 2 debe o 3 ser de 3 años y 2 la años indexación. y uno optativo que Sí, lo arregle 2 años entre el es muy propietario poco. y el que alquila. 2 años con posibilidad de prórroga. Exactamente. ¿Y le parece bien que el ajuste, el índice que se utilice para el ajuste lo decidan las partes o tiene que estar fijado de antemano en una ley? Tendría que tener un tope y a partir de ahí la libertad de que el que interviene en el alquiler, si es directo entre propietario y inquilino, puedan fijar una pauta semestral o anual, porque los sueldos no se indexan mensualmente. Sabemos que hay paritarias, generalmente en la parte pública, el empleado público resulta muy difícil de que pueda tener una indexación trimestral, porque se hace muy difícil. Hoy vemos, cierto, el estado económico del país es muy difícil, los índices de inflación son muy altos y es cierto que se va desactualizando, pero aquel que alquila no tiene la posibilidad, un monotributista o un dependiente de un trabajo, de poder indexarlo cada 3 meses. Creemos que podría ser cada 6 meses desde el punto de vista nuestro, acorde a un índice especial con un tope. Pero, diputado, ahí hay una crítica que hacen desde algunas asociaciones de inquilinos, que es si el índice para hacer el ajuste, ya sea semestral Sí. o anual, lo deciden entre las partes, ahí quien tiene más poder para imponer cuál va a ser ese índice es el propietario y no el inquilino, y que termina perjudicando al inquilino. Por eso vuelvo a decir, las regiones son diferentes, el pensamiento de las personas son diferentes y en las ciudades nuestras prima el conocer a la familia, el conocer al otro, el saber a quién voy a alquilar, por qué te voy a alquilar, y en general nos conocemos y sabemos de quién se trata. Entonces, de entrada, yo si coincido, vamos a seguir el negocio. Si no coincido, hasta en una transacción de venta. Bueno, por lo que tiene usted mucho dice, ver. usted está con el proyecto de su compañero de Interbloque que lo planteó ayer, ¿no? El diputado Domingo, y Exacto. que es el que Domingo presenta Graciela Camaño, ¿no? En eso estamos coincidiendo. Un La tope, boleta, no. un tope de inflación. En la boleta no. En la boleta tenemos la Usted votó en discusión. contra en la sesión, ¿no? Del Yo emplazamiento a voté- comisión, y Sartori faltó.
estuvo Exactamente. ausente. Yo voté en contra del tratamiento inmediato y sí que pase Sí. a comisión porque tenemos 20 proyectos Tal cual, diferentes. tal cual. Y hay que ¿Cómo vamos a atenderlos tratarlo todos. en una sesión? Si presupuesto nomás nos llevó más de 12 horas de tratamiento, imagínense 20 proyectos. ¿Cómo? No, Diputado. es imposible discutir ese tipo de problemática en una sesión parlamentaria, porque no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Lo llaman mucho de los bloques, por ejemplo, no sé, Mario Negri, o lo llaman de Casa Rosada, lo llaman del bloque oficialista. No, Me imagino, no, ustedes lo llaman son muy preciados ustedes, los Luis votos de Giacomo ustedes. y a Lo Diego llaman, Sartori. sí, lo llaman. Ajá. Ellos son los interlocutores directos con los Y después lo interbloques. llaman a él. Y lo dice, llaman. ¿Sabes una cosa, doctor Fernández? Nos necesitan. Gracias, Fernández. No, muchas gracias. a ustedes por el espacio, muy amable. Gracias por su tiempo y nos estamos ayuda a pensar en voz disposición. alta. Además. Gracias, gracias. gracias, doctor.